Abran su Biblia, por favor, Mateo capítulo 10. Continuamos con nuestra serie expositiva en este segundo discurso que el apóstol Mateo registra del Señor Jesús. Vamos a leer desde versículo 34 al 39, aunque nos enfocaremos en el versículos 38 y 39, ya que la semana pasada predicamos estos textos. Para agarrar la idea, leemos desde el 34. Dice la palabra del Señor: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sin duda son parte de las palabras más fuertes registradas acerca del Señor Jesucristo. Y que de alguna manera, si usted tiene el propósito de traer muchas personas al Evangelio o al cristianismo, estoy seguro que no serían estas palabras las que uno va a elegir para predicar. Pero aquí está el Señor entonces en este discurso a sus 12 apóstoles, y nosotros vimos cómo Él estaba advirtiéndoles primeramente que debían temerle a Dios, que a pesar de todas las dificultades que se les iba a venir por predicar el Evangelio, ellos no debían paralizarse por el temor a los hombres, sino que debían considerar que hay alguien más a quien se debe temer. Y ese temor a los hombres, entonces, ese temor a Dios, los libertaría o de alguna manera los prepararía para superar el temor a los hombres. Así que el Señor les está diciendo que Dios es más digno de temor que los hombres, a pesar de todo el mal que estos nos puedan hacer. Pero no solamente el Señor bastó en decirle a los discípulos que debían temerle más a Dios porque Él es digno de temor, sino que Dios o Cristo también es digno del supremo amor. Y esa fue la segunda parte que vimos, que Él era completamente digno del amor supremo. Y también vimos que era tan digno que no podía competir con ninguna otra lealtad ni relación acá en la tierra. No puede competir ni el amor que le tenemos a nuestros hijos, no puede competir con el amor que le tenemos a nuestros padres, a nuestra madre, ni a esposo, esposa. No puede existir ninguna relación, ningún afecto en el corazón que compita con la mayor lealtad y el supremo amor que solo le debemos a Dios. Así que el llamado que hace el Señor Jesucristo, sobre todo en el versículo 38, cuando empieza a decir: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Está diciéndonos entonces que el llamado a ser discípulo de Cristo es un llamado a la autonegación. Él llama a los hombres a que le sigan incondicionalmente. Vemos y vamos a ver que ese llamado que hace el Señor Jesucristo acá es un llamado que le hace a toda persona que pretenda ser un seguidor de Cristo. Algunos, leyendo este pasaje, terminan diciendo y concluyen que esa exigencia a la autonegación es una exigencia para personas que ya son cristianas. Es decir, se ha incrustado la idea en el evangelicalismo moderno que tú puedes venir a ser salvo, que Jesús puede ser tu Salvador, y que aunque tú creas que Jesús es el Salvador, entonces por lo menos te aseguraste el cielo. Después, para aquellos cristianos maduros, para aquellos cristianos que necesitan algo más, como un segundo paso en la vida cristiana, se les llama la autonegación o el autosacrificio.
Tal vez usted diga, pastor, pero eso no es lo que debemos entender de este pasaje, porque hemos comprendido que estas palabras que el Señor Jesús está diciendo acá, se las dice a sus 12 apóstoles. Y ya sus 12 apóstoles eran sus discípulos, de manera que esa es una exigencia para ellos, pero no para todos los creyentes. Me alegra que lo haya mencionado, porque me dice dos cosas. Uno, que ha estado prestando atención a los sermones anteriores. Dos, que es cuidadoso cuando lee un pasaje de la Escritura. Y lo felicito por eso. Así es que debe ser. Sin embargo, para no caer en que estoy imponiendo algo sobre las personas que no imponen la Biblia, la idea que acabamos de decir, basta con leer Lucas capítulo 14 y entonces refutaremos lo que probablemente alguno de nosotros pueda estar pensando. Vamos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 33. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él. ¿Cuántos iban con él? Hablando de Jesús. Multitudes. Entonces, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, ¿a quién se los dijo? A esas multitudes, ¿cierto? 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33, la conclusión de esas metáforas. Así pues, cualquiera de vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Las grandes multitudes. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué pasa, hermano? No puede ser mi discípulo. Entonces vemos que a pesar de que el Señor tuviera diferentes audiencias, porque es verdad, y lo felicito, de que en Mateo 10 Él está hablando solo con sus 12 discípulos, Lucas nos registra que en otra ocasión, teniendo una audiencia más general, el Señor Jesús le repitió el mismo mensaje. Así que el llamado radical a la entrega total a Cristo constituye, hermanos, el centro del mensaje del Evangelio. El llamado a una entrega radical a Cristo es el centro del mensaje del Evangelio. Es la exigencia para todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios. Si no hay una entrega radical, incondicional, absoluta a Cristo, usted no verá el reino de Dios. Lamentablemente, la iglesia evangélica del siglo XX se volvió una iglesia pragmática. ¿Qué es pragmatismo? El pragmatismo es una forma del pensamiento filosófico el cual le interesa solo los resultados. Es enfocarse y hacer aquello que brinda el resultado que uno espera. Si lo hago y funciona, lo sigo haciendo. Es decir, los medios no importan, sino el fin que se busca. La iglesia pragmática alteró entonces el evangelismo verdadero e inventó uno nuevo, con propósitos pragmáticos, es decir, con el propósito de alcanzar multitudes, con el propósito de tener iglesias con bastante gente, con el propósito de tener iglesias gigantes. La iglesia cambió la forma de evangelizar, la iglesia pragmática.
Ese nuevo evangelismo, entre sus características podemos mencionar que quita, por ejemplo, el llamado a la entrega total a Cristo. Quita el llamado al arrepentimiento. Separa la invitación de venir a Cristo por medio de la fe, de la invitación de ser discípulo con todo lo que Cristo demanda para aquel que pretenda ser discípulo. Es decir, ellos dicen, Cristo te llama a que tú lo aceptes como tu Salvador. Separan eso, porque sí, Cristo lo hace así, y lo debemos hacer así, pero también lo hace diciendo que debes entregarte totalmente. Pero las personas dicen, no, Él te llama que tú lo reconozcas como tu Salvador. Más adelante se le dirá a la gente, cuando sea apropiado, que Él debe entregar toda su vida. Eso produjo un evangelismo, por ejemplo, que en las calles se le da un folletico a la persona y se le menciona, recibe a Cristo como Salvador, solo tienes que hacer esta sencilla oración. Es muy fácil ser cristiano. Tú solamente debes escuchar que Él es el Salvador y listo. Es tan fácil que algunos, para facilitar la entrada de muchas personas al reino de Dios, colocan en sus vehículos, recibo a Cristo como mi Señor en mi corazón, y entonces la persona que va atrás a leerlo, listo, ya la persona confesó que se puede ser, que es cristiano, que recibe a Jesús en su corazón, en una oración sencilla. Lo más importante, dicen este tipo de personas, es que entren al cielo. Cuando crezcan un poco, le hablaremos de la autonegación. Cuando estén discipulados, le hablaremos de la cruz y le hablaremos de perder su vida. Eso para el que esté interesado, por supuesto. Me recuerdo en una ocasión, hace aproximadamente, creo que más de 10 años, estuve en un curso para hacer crecer iglesias. Y en esto nos dicen que la iglesia es como una casa de familia. Entonces yo, perfecto, porque la Biblia dice que la iglesia es como una familia. Entonces en la casa tú tienes a los invitados, a los que no son de confianza en la sala. Tú los recibes y ahí tú conversas generalidades. Pero cuando tú haces amistad con alguien, cuando alguien se interesa en tu amistad, ¿qué haces tú? Tú le das más confianza y los llevas a la cocina. En la cocina preparas comida y comes con los de confianza. Entonces la iglesia debe ser así. En la sala, generalidades, cosas no muy comprometedoras. Y aquellos que se muestren interesados en tu amistad, entonces los llevarás a la cocina, a la teología, a la parte de la cruz. Eso no lo enseña la Biblia. Este tipo de personas pretenden que con esta forma de evangelizar le quitan lo pesado, lo tosco y lo difícil para que la persona entre al cielo, y así en el comienzo a la persona no se le da muy duro o no se le pide mucho. La iglesia pragmática, hermanos, separó lo que Dios juntó. Y la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es una frase fuera del contexto, pero calza en lo que estamos hablando. Dios, y vemos al Señor Jesucristo, lo acabamos de leer, Dios unió la invitación de ser salvo con la invitación de ser un discípulo. Según la Biblia, todo al que se le invita a seguir a Cristo, se le debe advertir todo lo que implica seguirle y todo lo que le cuesta. Le costará toda su vida. Se le debe advertir a la persona que si quiere seguir a Cristo, a esa persona se le debe llamar a que debe construir su casa sobre la roca. Y para construir la casa sobre la roca debe cavar profundo hasta que encuentre la roca sólida. La persona que se le invita a seguir a Cristo, se le debe decir y advertir que pase por la puerta estrecha. Y una vez que esté en la puerta estrecha, se le debe decir que el camino es angosto. Se le debe decir que seguir a Cristo el camino es el camino de la autonegación. Se le debe decir que el camino es el camino de la autocrucifixión. Se le debe decir que es el camino de la cruz. Se le debe decir que el camino es aborrecer, si es necesario, a su propia familia. Debe renunciar a todo lo que posee
Y si después de eso todavía quiere seguir a Jesús, entonces podremos decir que el Espíritu Santo ha obrado salvación en una persona, porque nadie aceptará un evangelio así. Lamentablemente el problema de la iglesia pragmática, esa epidemia del siglo XX, continúa en el siglo XXI. Y tenemos a lugares que enseñan a las personas a que el evangelio es que procuraremos que ellos se sientan bien. El evangelio es para que le pueda crecer la autoestima. El evangelio es para que te aprendas a amar a ti mismo. Es que ¿cómo vas a amar al prójimo si no te amas a ti mismo? ¿Cómo vas a respetar a otros si no te respetas a ti mismo? Cristo vino a enseñarte a amarte a ti mismo. Eso es un falso evangelio, hermanos. Se le dice a la gente que el evangelio es que si recibe a Cristo, él va a recibir muchas cosas buenas. Que si recibe a Cristo, él va a recibir la felicidad. Y eso es totalmente falso. La invitación del verdadero evangelio no es una invitación a recibir, sino a perder. Es sacrificarse por Cristo y por su reino. No es una invitación a amarse ni a valorarse, es amar a Cristo más que a ti mismo. El evangelio falso, como es tan atractivo y fácil, produce muchos creyentes falsos y por montones. Produce iglesias gigantes, pero iglesias gigantes que se van al infierno con todo y su pastor. Eso no es lo que dice el Señor Jesucristo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuál es el tema de nuestro texto? El tema es entonces que la unión que hace Cristo entre lo que significa ser salvo y lo que significa ser un discípulo, eso debe ir juntos. El tema es lo que cuesta ser un discípulo de Cristo. Para entender mejor la oración que acabamos, porque es el complemento de lo que veníamos hablando de la semana pasada, vamos a Lucas capítulo 9. Observen y noten, hermanos, que hace ratico leímos Lucas 14. Ahorita yo les estoy diciendo que leamos Lucas 9, es decir, otra ocasión donde el Señor pronuncia estas palabras. Lucas capítulo 9. Versículos 18 al 23, dice, observe bien la lectura. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Luego dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida, la ganará. Observen en el momento que nuevamente el Señor repite que deben negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Qué acaba de suceder? Acaba de suceder una de las confesiones más exactas y precisas sobre la persona de Jesucristo. Los discípulos le acaban de decir a Jesús, nosotros creemos que tú eres el Cristo de Dios. Según el criterio de la iglesia moderna, Jesús debió responder en aplausos. ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Qué bien! Están seguros que van para el cielo todos. Han hecho una confesión precisa, perfecta.
No están equivocados. Eso es correcto. Yo soy el Cristo de Dios. Todos ustedes van para el cielo seguramente. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo cuando ellos hacen la perfecta confesión? Pareciera que, no pareciera, evidentemente lo hace, lo pone más difícil. Y se pone en la puerta como si hubiese una puerta para entrar al reino de Dios a los que confesaron lo que confesaron y les dicen, escuchen, si no están dispuestos a morir por mí, no son mis discípulos. ¿A quién les dijo eso? A los que acaban de confesar tremenda confesión. Y el Señor entonces no lo facilita, mis hermanos. Le pone la vara más alta. Y les dice, ustedes que dicen que yo soy el Cristo, si no están dispuestos a morir si es necesario por mí, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Aquí entonces vemos evidentemente que el llamado a ser salvo es el mismo llamado, hermanos, a ser un discípulo. Vemos por las diferentes ocasiones que repite el mismo mensaje, aunque algunas palabras sí o no, vamos a entender que es negarse a sí mismo y tomar la cruz. En primer lugar, como lo dice Lucas, no lo dice Mateo, pero Lucas sí lo enseña y está tácito en lo que dice Mateo, es que los que pretenden ser cristianos o aquellos que quieren seguir a Jesucristo deben entender primero que deben negarse a sí mismos. La pregunta es, ¿verdad? ¿Qué es negarse a sí mismo? En palabras sencillas, es un llamado a la autonegación. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es un llamado a la autonegación. Autonegación entonces es, ¿qué podemos definir como autonegación? La autonegación es el sacrificio de mí mismo por Cristo y su reino. La esencia de la autonegación es la muerte del yo. Repito, negarse a sí mismo es un llamado a la autonegación. La autonegación es el sacrificio de mí mismo por Cristo y su reino. La esencia de la autonegación es la muerte al yo. ¿Cómo podemos entender eso de la muerte al yo? La Biblia enseña que cuando Adán pecó, toda la humanidad cayó con él. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12. Lo que significa que toda la raza humana, desde después de la caída, vive para autocomplacerse. Entonces, el impulso primario de todo ser humano es la autocomplacencia. El impulso primario de todo ser humano es cuidarse a sí mismo, es buscar ante todo la felicidad en este mundo. Al ser humano, entonces, mis hermanos, la característica que tienen todos, sin distinción de cultura, tiempo de vida, raza, estatus social, es que lo domina el amor por sí mismo. Al ser humano caído lo domina el amor por esta vida. El pensamiento que tiene todo ser humano sin Cristo es que él solo quiere ser feliz y que solo tiene esta vida para ser feliz. Es decir, que cuando el hombre pecó, el hombre se convirtió en un ególatra. Es un adorador de sí mismo. El ser humano sin Cristo ama solamente esta vida y por eso se desgastará todo, hará lo que sea necesario por encontrar esa felicidad y cuando fracasa en ese intento, ese se desgastará en la autoindulgencia. Yo sé que no soy perfecto, pero ¿quién es? Entonces ahí sí es. Él no, cuando lo ofenden a él no dice, tranquilo, yo sé que no todo el mundo es perfecto. Entonces, si esa es la condición de todo ser humano, ¿qué es ser salvo? ¿Qué sucede cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y nos convierte? O le llega a ese ser humano ególatra que se adora a sí mismo.
Cuando una persona entonces recibe la acción poderosa del Espíritu Santo, Dios implanta en él un nuevo amor. La conversión es entonces cuando Dios implanta, el Espíritu Santo implanta en esta persona amor por Cristo. Y eso es la conversión, hermano. Dios implanta en esta persona un nuevo amor. El amor por Cristo entonces comienza a devorar el amor propio. El amor por Cristo produce la capacidad de negarnos a nosotros mismos. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la Biblia: porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir allí es nos arrastra, nos atrapa, nos empuja, nos impulsa. ¿A qué? Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Y por todos murió. ¿Para qué? Para los que vivan, ¿qué, hermanos? Ahí entonces el amor de Cristo comienza a devorarse el amor propio. Para que ahora los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, mis hermanos, vemos que el amor por Cristo, ese amor que implanta Dios en el adorador de sí mismo, es un amor devorador. Devora el amor por nosotros mismos. El amor por Cristo devora el amor que le tenemos a este mundo. Una ilustración o una imagen de lo que acabo de decir es cuando Moisés está delante de Faraón y su vara se convierte en una serpiente. Y los magos de Faraón imitan o compiten con lo que hace Moisés acerca y también convierten sus varas en serpientes. Pero ¿qué hace la serpiente de Moisés? Se devora, se engulle a las serpientes de Faraón. ¿Por qué? Porque el amor por Cristo devora el amor de este mundo, el amor por nosotros mismos. En nuestro corazón sí, todavía está el amor por nosotros mismos, pero el amor de Cristo lo devora. Existe amor por esta vida, pero el amor de Cristo devora todos esos amores. El amor de Cristo debe devorar todos los afectos que hay en nuestro corazón y que compiten con el amor por Cristo. En realidad lo que sucede en la conversión y lo que es el llamado de Jesucristo a toda persona es que debe haber un repudio a uno mismo y que solo es posible y que ese repudio solo es sustentado por el amor por Cristo. Porque el amor por Cristo es un amor superior que produce la capacidad de negarnos a nosotros mismos. Si una persona entonces no tiene el amor por Cristo, que le devora el amor por sí mismo, entonces podemos decir que no es creyente, aunque diga con los apóstoles, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La autonegación entonces es el estado de un creyente cuando se le ha instaurado el amor por Cristo, lo cual hace que ese creyente no se vea dominado por el interés de satisfacerse a sí mismo, no se ve dominado por el interés de ser feliz en este mundo, sino que ahora él es dominado por el interés de agradar a Cristo y de hacer que su reino se expanda. El amor, la autonegación entonces es desposeerme a mí mismo. ¿Y de dónde saco ese término desposeerse a uno mismo? ¿A qué se le hace familiar? Como Cristo se desposeyó él de sí mismo. El desposeerme a mí mismo como esclavo de Cristo y renunciar a todos mis derechos. Todos mis derechos.
Fue una canción muy popular del Puma, José Luis Rodríguez, que he escuchado que es cristiano hoy en día. Probablemente él tiene una canción que ningún cristiano cantará y que si él es cristiano ya no canta, seguro, que es aquella que dice: tengo derecho a ser feliz, ¿verdad? Y uno iba a estar: tengo derecho a ser feliz. Bueno, los cristianos no cantan esa canción porque ellos saben que no tienen derecho a ser felices. Los cristianos, los verdaderos cristianos, reconocen que han sido llamados a abandonar ese pensamiento. Como por ejemplo, tenemos a un joven. Digamos que un joven aquí está a punto de graduarse y él tiene todos sus sueños y planes de que cuando se gradúe y empiece a trabajar en su carrera, todos los beneficios y dinero y comodidades que va a empezar a vivir. Pero entonces esa persona hoy acaba de escuchar el mensaje de la autonegación y todos esos sueños que tenía para la autosatisfacción con su nueva carrera y con el dinero que va a ganar pasan a un segundo plano. No es que deja de estudiar, ahora se gradúa, pero quiere que el conocimiento adquirido y si algún beneficio obtiene de todo eso, ahora eso va a estar a los pies de Jesucristo y servirá solo para amar a Cristo y para expandir su reino. Si no, ese joven no es cristiano. O como el joven también que está enamorado de su preciosa gacela. Y entonces él está siempre soñando en lo feliz de todo lo que va a hacer con esta preciosa gacela el día después de su matrimonio. Porque todavía hay jóvenes que piensan casarse, ¿verdad? Antes de hacer lo que tenga que hacerse con la preciosa gacela. Pero esa persona escucha el mensaje del Evangelio hoy en día. Y ahora entonces su visión sobre su preciosa gacela cambia. Ya no quiere a su preciosa gacela para satisfacerse a sí mismo. Ahora piensa cómo esa preciosa gacela lo ayuda a servir a Cristo y expandir su reino. O deja a Cristo porque si no lo deja la preciosa gacela, ¿qué va a elegir él? O también tenemos al trabajador o al empresario o al que tú quieras que desea que realmente su negocio prospere porque quiere que de alguna manera sea una marca top, reconocida en todo el país y si es posible, quién sabe, hasta internacionalmente comienzo a exportar y todo eso. ¿Pero por qué? Porque él sabe que eso le da estatus, dinero, placer, comodidad. Pero ahora escucha el mensaje de hoy. Y probablemente entonces ya esos sueños de querer ser el mejor, por solamente resaltar, por verse en amor a sí mismo como más rico, más poderoso, más influyente, ahora pasa a un segundo plano. Y si de alguna manera su empresa es próspera, esta persona ahora hará que todo eso sirva para amar a Cristo y para la expansión de su reino. Y si no es así, no es creyente. Si no es así, Cristo le dice, no es digno de mí y ya. Es cierto también que hombres sin Cristo pueden hacer actos de negación. Eso también es verdad. Pero ¿saben qué? También es verdad que esos actos no son agradables delante de Dios. ¿Por qué? Una madre atea o no creyente seguro se quitará la comida de su boca por su hijo. O personas se entregan al bienestar y salud de otros. Sin embargo, no son actos de negación que le agradan a Dios, porque aquellos que conocen la Confesión de Londres, Bautista 1689, dice que toda buena obra, para que sea una buena obra reconocida por Dios, debe tener dos elementos. ¿Cuáles son? Deben ser hechos por fe
y deben ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando hay un acto de negación, el creyente no está esperando que alguien se lo reconozca, ya que él lo hace por la fe y lo hace para que Dios sea glorificado. No le importa si más nadie le considera o le reconoce la acción. Él vive solo para la gloria de Dios. Ejemplos bíblicos de autonegación. Podemos ver el que vimos hace unas semanas, la primera misión apostólica. ¿Se recuerdan? La que vimos en Mateo 10, 5 al 15, que fue una misión exploratoria única para ellos. ¿Cuáles eran esas condiciones con las cuales el Señor los envió? Los envió sin alimento, sin ropa, sin protección. Le dijo, no se lleven nada. Eso fue un acto de autonegación para ellos, por ejemplo. Un segundo ejemplo bíblico de autonegación lo vemos en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 versículos 1 al 4 dice la Biblia. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La ofrenda que está hablando el Señor Jesús acá se refiere al impuesto anual para el mantenimiento del templo, que todo ciudadano judío, voy a pedir por favor si hay una niña que no quiera hacer silencio, puedan sacarla por favor. Me refería a Lucas 21, que el impuesto a que se le está hablando acá era el impuesto anual para el mantenimiento del templo, del cual todo ciudadano judío estaba obligado a pagar. El Señor dice que ve a ricos haciendo esta ofrenda, pero él vio que la viuda echando las 2 monedas más, las más pequeñas de todo el valor de lo que ellos, como se conducía la economía para ese tiempo, echó todo lo que tenía. Eso fue un acto de autonegación. Prefirió cumplir con el impuesto que se le debía a la manutención del templo, que era de una parte de la ley judía, antes y seguro quedarse con nada para comer. Otro acto de autonegación, segunda carta a los Corintios capítulo 8. Segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículos 1 al 4. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Eso es un acto, hermanos, de autonegación digno de imitar de los hermanos de Macedonia. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por un periodo de extrema pobreza. El apóstol Pablo tuvo la iniciativa de ir por las iglesias de Asia pidiendo una contribución para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Los de Macedonia eran una iglesia pobre, como él prácticamente lo está diciendo, y ellos le rogaron a Pablo que les permitiese participar porque ellos querían y consideraban a sus hermanos en Jerusalén. Pablo no les dijo, ustedes son muy pobres, ¿qué van a estar dando? Ustedes son muy pobres, ustedes están para que más bien los de allá los ayuden a ustedes. Ellos consideraron que era ante todo un privilegio
participar en la aflicción de los hermanos que tenían necesidad. Y dice la Biblia que ellos no dieron conforme a su capacidad, sino que dieron más allá de sus fuerzas, por la gracia de Dios que estaba con ellos. Ese es un acto, hermanos, de autonegación por amor a Cristo. Y ahí mismo, 2 Corintios 8:9, se nos dice el mayor ejemplo de autonegación. ¿Que quién es? El Señor Jesucristo. Capítulo 8, versículo 9 de 2 Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El mayor ejemplo de autonegación. Sacrificarse o negarse algo que es mi derecho por amor a Cristo y amor a su reino. Pero vamos a verlo de una manera más práctica, hermano. ¿Cómo sabemos que andamos en autonegación? ¿Cuáles son esas evidencias que me dicen que realmente yo estoy viviendo en autonegación? Y por lo que hemos dicho, eso es muestra de que el Evangelio de Cristo me ha alcanzado. Algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando te pasan por alto y no te reconocen las cosas, sea en la iglesia, la familia, lugar de trabajo, nuestros vecinos, y te ofendes muchísimo, eso es una señal que tú no has muerto al yo. No me prestan atención, no me ponen cuidado, no valoran lo que digo, no valoran lo que hago. Esas son personas que no han muerto al yo. Al contrario, si usted puede percibir que no le ponen el cuidado que usted creería que merecería, que de alguna manera lo ignoran y lo pasan por alto, y usted eso no se ofende, eso es una señal de que sí, usted se está autonegando. Otra señal, cuando te calumnian, cuando percibes que te hacen una crítica injusta, entonces te ofendes muchísimo. Es una cosa que no, ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Entonces es una señal que usted no ha muerto al yo, que usted se tiene en un pedestal muy alto y que es un pecado gravísimo, un pecado de muerte, que alguien haya dicho algo que no corresponde a usted. Otra señal, cuando estás con una persona molesta, porque sí, hermano, hay personas que son difíciles de soportar. Hay personas que de verlas nada más caen mal. Y tú dices, me voy, porque no soporto a esta persona. Entonces, esa incapacidad para tolerar al difícil de soportar es una señal que tú no has muerto al yo. Cuando tienes carencia de algo, cuando sientes que de alguna manera te falta algo, ya sea económico, ya sea social, ya sea lo que sea, y tú no puedes procurar el contentamiento cristiano, eso es una señal que no has muerto al yo. ¿Cómo es posible? 22 de diciembre y yo no me he comido ni una yaca. No, que falta, que me echen a los leones. No es posible. No me pude comprar el pernil. ¿Y qué voy a cenar? ¿Qué voy a cenar el 24? Dios mío. Otra vez caraotas, otra vez queso, otra vez huevo, otra vez arepa. Eso es una señal, hermanos, de alguien que la autonegación, no, eso no vino con usted y usted no es cristiano. No me he comprado una ropa nueva. Nada más tengo esta camisa, estos pantalones y estos zapatos. Nada más, nada más. Es una persona que no ha muerto al yo. ¿Sabe que es una persona que no tiene la autonegación? Cuando alguien te elogia y tú te crees el elogio. Ese es alguien que no ha muerto al yo. Cuando ves las condiciones de otras personas y te da envidia. Cuando ves el vehículo que tiene y ese seguro es porque vende drogas. Ese seguro porque se lo robó.
Ese es la ropa, le envidias la ropa, le envidias sus hijos, le envidia a su esposa, le envidia a su esposo, le envidia a su vida. Usted no ha muerto al yo. Y una de las mayores marcas de alguien que no vive en autonegación es la persona que lo ofenden y no puede perdonar. Eso es evidencia de alguien que no tiene autonegación. Pero una señal de que usted realmente se está autonegando y que el Evangelio obviamente lo ha alcanzado, es que usted puede ver al ofensor y perdonar con facilidad. Perdonar con facilidad. Es cierto, hermanos, que en la conversión entonces Dios implanta un nuevo amor en nuestros corazones, y ese nuevo amor es el amor por Cristo, y eso facilita la autonegación, y que también es una realidad que no todos la tenemos en la misma medida. Hay quienes han ejercitado mejor ese músculo. Nuestra responsabilidad es profundizar en lo que Dios nos ha dado y aprender, hermanos, a autonegarnos. El otro detalle para entender lo que el Señor está diciendo con estas palabras, en el versículo 38, y el que no toma su cruz, implícitamente veíamos, o como Lucas lo dice, hay que negarse a sí mismo. En segundo lugar, hay que tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz como creyentes? El Señor Jesús ha estado hablando de su sacrificio. Y el Señor Jesús se ve en una procesión condenado por los líderes de la nación y llevando su cruz él mismo para ser crucificado. Y ahora Él les dice a todo aquel que quiere seguirle que ellos también deben verse en esa procesión con Él, dispuestos a ir a ser crucificados. Es muy fácil ser cristiano. ¿Quién le dijo que es fácil? Ser cristiano no es nada fácil. Entendemos ahorita, hermanos, por qué en el siglo I una característica de la iglesia del siglo I es que habían pocos falsos cristianos. Sí habían falsos, pero se identificaban rápidamente. Era muy evidente mostrar que no tenían amor por Cristo, porque ser cristiano en el siglo I era básicamente hacerse una sentencia de muerte. Pero es diferente hoy. Hoy cuesta creer que los que van a la iglesia son cristianos. En el siglo I costaba que alguien que estuviera en la iglesia no fuera un verdadero cristiano. Hoy cuesta creer que los que vienen a la iglesia son verdaderos cristianos. Se les habla de autonegación, no se pueden ni levantar temprano. Tomar la cruz es un paso inclusive más allá de negarse a sí mismo. En la autonegación se me llama a mí a privarme de lo que me gusta. En la autonegación se me llama a que me prive de lo que me hace feliz, de que me prive de lo que me atrae. Inclusive, hermanos, si eso es una realidad en el llamado de Cristo, la autonegación, Cristo no se queda ahí y va más allá. Y Él pide, no solamente es que te autoniegues y te prive lo que te gusta, es que debes tomar la cruz. Y eso significa que debes tener la disposición a sufrir y padecer por Él. Una cosa es la autonegación de privarme de lo que me gusta. No es suficiente para ser cristiano. También tienes que estar dispuesto, así es necesario, sufrir y padecer por Cristo. Cuando hay que sufrir o morir por una causa, entonces se sabe quién lleva la causa en el corazón. Antes de entrar en el reino de Dios, debes saber que tienes que estar dispuesto a morir por el reino de Dios. Usted dirá, yo nunca había escuchado eso.
dele gracias a Dios que está hoy aquí, porque menos que eso no es cristianismo. Menos que eso no es cristianismo. Probablemente por las circunstancias que vivimos no se nos está ahorita amenazando de muerte por ser cristiano. Pero el llamado acá es que si es necesario, usted debe estar dispuesto a morir por el reino de Cristo. Y si no, usted no es digno de ser discípulo de Él. Cuando la Biblia entonces enseña, tome su cruz, hermanos, no es como mucha gente dice, aquí estoy, pastor, con una enfermedad, tomando mi cruz. Aquí estoy, pastor, con este esposo que tengo. Esto sí es una cruz pesada. Ay, Dios mío. Aquí estoy, pastor, viviendo en Venezuela. ¿Qué más grande cruz que vivir en Venezuela? Aquí estoy, pastor, con este matrimonio difícil. Con mi suegra es la cruz. No, hermano. No, la cruz no es los hijos difíciles, no es el matrimonio difícil, no es una enfermedad. La cruz es el sufrimiento que viene a causa del Evangelio. Así que si usted tiene cáncer de pulmón porque era un fumador, no diga que está llevando la cruz. Lo que está llevando es la consecuencia de su imprudencia. Eso no es sufrir por Cristo. Pero una persona puede entonces seguir a Cristo. El trabajo sí puede ser una cruz. Porque si tienes que hacer lo que la Biblia te dice que no hay que hacer, porque si no serás despedido en estas condiciones que vivimos, donde todo lo que entra es bueno, donde si fuera por posible trabajar, tuviéramos 5, 10 y 8 trabajos para tener 8 ingresos diferentes por las necesidades, la situación que vivimos en Venezuela hoy. Pero o es Cristo o es eso. Entonces ahí, hermano, si se te está llamando, lleva tu cruz. Si es necesario, por Él. El tiempo se me ha ido y ni siquiera tomamos el segundo versículo. Pero vamos a ir, terminamos. Y dice el Señor en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El otro detalle es seguir a Jesucristo. Hemos visto la autonegación, hemos visto que debemos tomar la cruz y en tercer lugar debemos ir en pos de Él, seguirlo. ¿Qué es seguir? La invitación entonces que hace Cristo es que hagamos ahora todo lo que le hemos visto a Él hacer. Eso significa, hermanos, que Él predicó el Evangelio. Sí, entonces tú debes hacerlo. Eso significa que Él ayudó a los necesitados. Sí, entonces tú debes hacerlo. Eso significa que Él fue paciente para con los difíciles. Sí, entonces tú debes hacerlo. Eso significa que Él no devolvió mal por mal. Sí, entonces tú debes hacerlo. Eso significa que Él perdonó a quien le agravió. Sí, entonces tú debes ir y hacerlo. Significa, hermanos, que debemos hacer ahora todo lo que le debemos a Jesús a hacer. Muchos cristianos tienen un buen comienzo. ¿Verdad que nos hemos relacionado cuando pensamos en el pasado con personas que comenzaron? Cuando hablábamos, ¡qué júbilo! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Estamos en el Evangelio. Tienen un buen comienzo, pero no tienen buena carrera y mucho menos tienen un buen final. Muchos que hemos conocido empezaron bien, empezaron muy gozosos. ¿Dónde están hoy? Siguieron el camino, tomaron la cruz. Lamentablemente no entendieron, o lo que se les ofreció no es el Evangelio. En conclusión, entonces, ¿cuál es el llamado del Evangelio, mis queridos hermanos? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido, 1, que la invitación a la salvación y las exigencias de ser un discípulo van juntas y están ambas en las puertas del reino de Dios. La invitación a la salvación
y la exigencia de ser un discípulo de Cristo van juntas. Es un error separarlas. Van juntas y ambas están en la puerta del reino de Dios. 2. El que ha sido salvado verdaderamente es porque se le ha implantado la capacidad de sacrificarse a sí mismo por el reino de Dios, y eso es para toda su vida. Que entonces tenemos que entender que el que es cristiano o el que ha sido salvado no es el que confiesa: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, lo cual es una confesión correcta, pero es aquel que se le ha implantado un amor nuevo, un amor por Cristo, que le da la capacidad de sacrificarse a sí mismo por el reino de Dios, y eso mientras viva acá en la tierra. 3. La correcta invitación de entrar en el reino de Dios no es fácil de aceptar. Solo al que se le implante el amor por Cristo entrará por esa puerta y llevará esa carrera. El llamado y la correcta invitación para entrar en el reino de Dios no es fácil de aceptar. Solo lo harán aquellos a quien se le implante el amor por Cristo. Entrarán por esa puerta y llevarán esa carrera. Y por último, para entrar al reino de los cielos es necesario creer en Cristo como Mesías y Salvador, y también tener la disposición de vivir en autonegación, autocrucifixión e imitación de la vida de Cristo en su caminar. Eso para aquellos que los invito a entrar al reino de Dios. Para los creyentes, para aquellos que pueden decir hoy que son discípulos o creyentes. Hermanos, es cierto que el cristiano comienza bien y en algún momento, es verdad, también bajamos la guardia. En algún momento hay descuido. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso en algunos creyentes? Algunas causas, podemos decir, entre otras, que tristemente, algunas iglesias no enseñan el verdadero camino del discipulado. Las iglesias, como les dije al principio, se han vuelto pragmáticas y de alguna manera han sentido que el éxito eclesiástico o el éxito de una iglesia es tener un local lleno de gentes. Y que por supuesto, mientras más grande es el local y más personas vienen, eso implica que aquí está o ahí está la mano de Dios. Pero eso no es verdad. El verdadero llamado debe ser un llamado a la autocrucifixión. No puede ser un llamado a la indulgencia. El llamado, la exposición del Evangelio es que Jesús es el Rey soberano al cual todos se le deben someter. La exposición general de las iglesias modernas es que Jesús no es un rey, sino que parece más bien un hada madrina que les va a dar todos los deseos egoístas que ellos tienen. Otra causa por qué algunos cristianos flaquean: el descuido de los medios de gracia, mis hermanos. La cosa más básica, pero en la consejería cristiana, es la cosa que todos fallan: el descuido de los medios de gracia. Los cristianos que se alejan del camino del camino de la autonegación, del camino de tomar la cruz y del camino de seguir a Jesús, son los cristianos que no oran, ni individualmente ni congregacionalmente, teniendo la posibilidad de que tienen un país donde todavía la iglesia se reúne a mitad de semana para orar. Estos no lo hacen. Estos cristianos no se congregan. Se congregan mientras tengan la facilidad de congregarse. Basta con que tengan el más mínimo percance
y estas personas le cobran a Dios el percance, bueno, pues creen que se lo cobran no yendo a la iglesia. No yendo a la iglesia. No se congregan los domingos fielmente. No se congregan en ningún otro momento donde la iglesia se reúna. Estas personas no leen las escrituras de manera individual y mucho menos tampoco de manera colectiva. Por eso, estas personas les es totalmente extraño la autonegación, el tomar la cruz y el seguir a Jesús. Pero a estos cristianos, hermanos queridos, te es bueno recordar, si este no es tu camino, lo más probable es que vas rumbo al infierno. Algunas de otras situaciones es que las pruebas aplastan a muchos creyentes débiles. Las pruebas aplastan a muchos creyentes débiles. Que por cierto, eso de yo entenderme como un creyente débil es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. Porque la Biblia dice también que cuando la semilla cayó en piedra y empezó gozosa, pero los afanes de esta vida o las piedras ahogaron la palabra y se perdió la semilla. Eso implica que no hubo verdadera conversión. Pero yo voy a conceder, porque la Biblia lo concede allá, pero que está rayando en el peligro, lo cual yo te llamo a que salgas de ese estado prontamente, mi querido hermano, es eso de creerte creyente débil. Creyente débil es que necesito que me apapacheen, que me cuiden, que me amen, que me consientan. Cuidado. Ciertamente todos hemos disfrutado del cuidado de alguien. Todos hemos visto la bendición de que un hermano en la fe te apoya, te ayuda. Todos, mi persona, una y otra vez, ha sido de bendición un hermano, una hermana que nos ha fortalecido en debilidad. Pero hermanos, ten cuidado de que en las pruebas no estás teniendo los pensamientos correctos. Otra razón, algunos son contaminados por la mundanalidad. Como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia verdadera en Apocalipsis, que ellos se creían ricos y el Señor, no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Y le llama, arrepiéntete y rectifica. Hay muchos creyentes que se creen muy firmes, que creen que algunas cosas son para los nuevos, o que algunas condiciones no son para cumplirlas, que yo no estoy para sermoncitos o para que el pastor me esté diciendo o para que un hermano me esté exhortando. No, tú no sabes cuáles son mi situación. No, tú lo que crees es que eres muy fuerte. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice en la Biblia. Y otros dejan una raíz de amarguras, que dejan de alcanzar la gracia de Dios, que son incapaces de perdonar una ofensa. A todos los que hemos mencionado, ya sea que tú estés en una de estas posibilidades o no, a todo aquel que quiera seguir a Cristo, se le recuerda el llamado, hermano. Ser cristiano es el camino de la autonegación. Qué mensaje tan propicio, mis hermanos, sobre todo en estas fechas, ¿verdad? Fechas navideñas. Pero por favor, no deje que la emoción y la resolución sea porque pasado mañana es 24 de diciembre. Haga de esto, porque es no menos, le dice Jesús, el principio que le rige su propia vida todo el año. Arrepiéntete, hermano, si has sido autoindulgente. Arrepiéntete. Tienes libertades que Jesús no te ha dado. La autoindulgencia es el camino para la autodestrucción. Arrepiéntete, mi querido hermano, y vuelve al sendero correcto. Autonegación. Toma la cruz y sigue a Jesucristo. ¿Cuánto
de los que estamos aquí estamos casados. ¿Qué lugar para la autonegación? ¿Qué lugar? ¿Qué diría nuestra esposa si hablaría de nosotros, los hombres? ¿Qué hablaría el esposo si hablaría de ti, hermano? Si dependiera tu cristianismo del concepto que tiene tu esposa o tu esposo, significaría que eres cristiano. Se ve por lo menos una inclinación, no perfecta, pero una inclinación a la autonegación, al tomar la cruz día a día y al seguir a Jesús. O es una vida que está orientada a la autocomplacencia. Solo me involucro en lo que es de provecho personal. O solo espero y estoy amargado porque nada se me está dando. Termino un nuevo llamado para el que no tiene a Cristo. Mi querido amigo o amiga, el Señor Jesús te llama a venir a Él. Pero sí, yo debo ser sincero y te debo decir que debes considerar todo lo que implica ser cristiano. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita es el llamado que se está haciendo. Si aún quieres venir a Cristo, entonces podemos decir que el Padre ha estado obrando salvación en tu corazón. Y que ven a Él. La Biblia dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos das de adorarte, Señor. Gracias Señor por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra predicada y de reconocer cuál es el verdadero evangelio. Oh Dios, que el Espíritu Santo use tu palabra y la selle en nuestros corazones, para que no vivamos con menos de esto que has demandado, Señor. Ayúdanos a que realmente esto sea una verdad, la autonegación, tomar la cruz y seguirte en todo, Señor. Que nuestra vida sea un ejemplo de un verdadero discípulo. Y ayúdanos con tu gracia, con ese amor implantado por Dios en nuestros corazones, el amor por Cristo, que es el supremo amor que debemos, Señor. Te amamos, Padre. Ayúdanos por tu amor y por tu verdad. Y haznos entender que si esa no es nuestra realidad cristiana, por tu misericordia, llévanos al arrepentimiento y a comenzarla verdaderamente. Gracias, Padre, por la misericordia con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.